Facebook, el canal, el grupo de Facebook es Tiempo de Cambios, y grabando también el mismo tema para el canal de YouTube. Una bendición para todos mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, que el Señor sea con ustedes en sus vidas. Tratamos esta semana un tema que se alargó bastante en varios capítulos, que fue el Salmo 23, un salmo de mucha profundidad y de mucha meditación y mucha bendición para mi vida especialmente. Me hizo entender al meditar en esto muchas cosas. Me hizo entender que los problemas que vienen a mi vida tienen un propósito, que las dificultades por las que estamos pasando siempre tienen un propósito delante de Dios, que el fuego por el que estamos sometidos tienen el propósito de purificarnos y poder, como decimos acá en Chile, cuando se da la forma a un madero, labrar nuestra vida, pulirla. Como el escultor va sacando los pedazos que sobran para formar su escultura, así también Dios va sacando lo que sobra de nuestro carácter para dejarlo lo más parecido a Él. Así como el orfebre somete la pieza de metal al fuego, la plata para purificarla al fuego, mirándola atentamente, Dios está sobre todos nuestros problemas, viéndonos atentamente, y una vez que el rostro del Señor se ve reflejado en nuestras vidas, es porque ya estamos listos, cuando nosotros podemos ser luz al mundo. Gracias al Señor por la salvación que Él nos da. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Esa es la gran pregunta, es la gran interrogante. ¿Cómo yo puedo saber que yo soy salvo, que la salvación la tengo en mi vida? Dios bendiga a los hermanos que se están agregando a Facebook, a la transmisión en vivo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a los corazones, a los que son salvos. Una vez me hicieron esta pregunta a mí: ¿tú eres salvo? Y yo miré dentro de mi vida y lo que sentía era una seguridad absoluta de que, a pesar de todas mis imperfecciones, yo sí soy salvo. ¿Por qué? Porque el Señor, con su sola gracia, me otorgó esta salvación y me dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero hay una gran controversia con respecto a este punto. El salvo siempre salvo. Este tema lo subí a Facebook hoy día, está escrito. Salvo siempre salvo, ¿se puede perder la salvación? ¿Puede un cristiano perder la salvación? ¿Cómo tengo yo la seguridad absoluta de que puedo ser salvo y qué implica que yo sea salvo? La Biblia habla de las obras también, pero nosotros no somos salvos por obras. No soy salvo por pertenecer a una iglesia determinada o por tener una fe determinada. Yo soy salvo porque acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero ¿qué hay de las obras? Yo tengo que hacer obras dignas de arrepentimiento, es decir, las obras empiezan a venir como consecuencia de la salvación que yo estoy experimentando. Las obras no me hacen salvo, sino que reflejan la cualidad de la salvación que yo tengo en mi vida. Hay algunos que defienden la doctrina de que la salvación no se pierde. Habrán tenido el testimonio del Espíritu Santo confirmándoles que son de los predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque ciertamente hay versículos en la Biblia que garantizan la salvación de los predestinados por Dios, pero también sabemos que hay predestinados para condenación, como aparece en Judas 1, verso 4 y segunda de Pedro 2, verso 3. ¿Qué significa la predestinación entonces? O sea, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de predestinación? Estimado hermano, la palabra predestinación, desconozco de qué palabra y cuál es el significado en el griego, en el Nuevo Testamento, pero yo entiendo que la predestinación no significa un determinismo ciego, decir que Dios, como jugando a los dados, dijo: este es salvo, este no, este sí, este no. No. Lo que significa es que Dios tiene un conocimiento previo de quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos.
¿De quiénes van a ser salvos? Porque aceptaron a Jesús como su Salvador de todo corazón y se arrepintieron de sus pecados. Hay una, bienaventurados dicen los pobres en espíritu. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? No son las personas que tengan poco espíritu. Los pobres en espíritu son los que se reconocen su vida como miserable delante de Dios y se arrepienten profundamente de sus pecados. El pobre en espíritu es aquel que entiende que sin Dios está absolutamente perdido, que sin Dios no tiene nada. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que yo iba a ser salvo y Él de alguna manera seguramente generó la ocasión para que yo pudiera llegar al camino de salvación. Sabía que mi corazón era proclive a reconocerle a Él como Salvador y que mi corazón iba a anhelar, iba a desear buscarle con toda mi fuerza, es decir, ponerle a Él en primer lugar en mi vida. Y por Dios, que esto cuesta hacerlo, hermanos. Es fácil decir, no, yo tengo a Dios como primer lugar, pero hay muchas decisiones que son cotidianas que hacen que yo tenga que estar eligiendo continuamente. Hay muchas situaciones donde yo deseo actuar por mi cuenta, en el caso de las ofensas y en el caso de todo lo que me pueda pasar en mi vida, y reaccionar en forma violenta, reaccionar en la forma que yo considero adecuada, pero cuando yo pongo a Dios en primer lugar, recuerdo aquello de que Él es el que pelea mis batallas y que Él va delante mío, entonces doy un paso al costado y dejo que Dios se encargue de todas las situaciones. Hay muchos hombres que reconocieron en la Escritura que Dios era el soberano en sus vidas, incluso cuando los ofendían, incluso cuando tenían enemigos. David dijo que los enemigos venían de parte de Jehová para recordarle a él sus pecados. Porque si hay una cosa que yo necesito recordar todos los días de mi vida, es que yo caí delante de mi Señor y que lo necesito a Él para no volver a caer de nuevo. Debo recordar que debo tener una dependencia total, absoluta de Dios. Que mis propias fuerzas son insuficientes para mantenerme en este camino y para agradarle a Él. Por lo tanto, yo tengo que, como un niño que siente inseguridad al caminar, se toma de la mano de la persona mayor que lo va acompañando, así yo necesito tomarme de la mano de Dios para poder tener la seguridad absoluta de que no voy a caer. Muchas veces yo repetí, no hay nada que me pueda, ¿quién me apartará del amor de Dios? Un texto favorito para muchos fanáticos dentro del Evangelio. Pero ese texto favorito son meras palabras si ellos no están tomados de la mano de Dios y confían en sus propias fuerzas. No, yo soy firme. La Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Entonces, si yo me considero firme, para no caer, debo estar tomado de la mano del Señor. Como decía, hay versículos en la Biblia que garantizan la salvación de los predestinados por Dios, pero también hay predestinados para condenación. Es decir, Dios tiene un conocimiento previo de quiénes van a ser salvos y quiénes no van a saber. Todos sabemos por las Escrituras, de manera alegórica estoy hablando en esto, que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra, como nos describe Romanos capítulo 9, verso 19 al 24. La Biblia registra que porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, según Romanos 11:32, y esto incluye a los salvos por predestinación. Me siento honrado de que mi Dios haya pensado en mí desde antes que yo naciera para predestinarme para la salvación. Pero todos necesitamos del arrepentimiento para salvación, dice Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. Y todos dependemos de la fe, de la vivencia y la obediencia a las leyes y a Dios. Apocalipsis 7:9, del 13 al 17. Dios dijo, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Pero qué? ¿Acaso yo no estoy vivo? Estoy viviendo. Pero es una vida con fecha de vencimiento. Es una vida, desde que yo nací, mis células empiezan a morir, algunas se van regenerando y otras no. Entonces, convertíos pues y viviréis. Voy a tener vida eterna por la promesa que Dios me hace por medio de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, así no es la voluntad de nuestro Padre,
que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Yo me considero uno de los pequeños delante del Señor. Y el apóstol Pedro escribió: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjese que también dice la palabra de Dios, que Dios sujetó a todos en desobediencia, y después para tener misericordia de todos. Y luego dice: no quiero la muerte del que muere, y no es la voluntad de mi Padre que se pierda uno de estos pequeños. Y por último, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto incluye a los predestinados. Romanos 11:32. Entonces, tomando, hermanos, como base estos versículos anteriores, consideremos como un siguiente ejemplo. Supongamos que de 20 personas, solo 5 serán salvos, predestinados. Los 15 restantes se perderán. Acuérdese que estamos haciendo un ejemplo hipotético. ¿Cómo puede Dios decirle a los 15 perdidos: no quiero que ustedes se pierdan, arrepiéntanse? Como dice en Ezequiel 18:32 y en 2 de Pedro 3, verso 9. ¿No sería considerado como una hipocresía por parte de Dios? Puesto que Él sabe que solo 5 por predestinación se van a salvar, es decir, por su conocimiento previo, ¿por qué insta a las demás para que se arrepientan? Si la salvación no está condicionada al hombre, si no está condicionada por Dios, entonces ¿de quién depende la perdición? ¿Del hombre o de Dios? Porque el Romanos 9, 11, 24 pregunta: ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién hizo los vasos de ira y de deshonra? ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? Según dice Filipenses 2:13. Porque ¿quién es el que mata y el que da vida? El que hace descender y que hace subir, como dice 1 Samuel capítulo 2, verso 6 y Mateo 10, verso 18. ¿Quién estorbará lo que Él hace? Entonces, ¿por qué razón Dios, siendo soberano, dice: no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? No puede ser así. Dios no puede ser tentado, nos dice la Biblia. Salmos capítulo 95, verso 9 nos ilustra de esto. Y Ezequiel capítulo 18, verso 4 al 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que tú y yo estamos destinados a la muerte porque el pecado, nosotros hemos pecado. Nosotros. No es que Dios nos haga pecar. Nosotros. Yo me fui al pecado por mi propia intención, por mi propia voluntad. Nadie me empujó, yo fui. Por lo tanto, esa palabra está sobre mí, que dice que el alma que pecare, esa morirá. Y algunos de los que sostienen la doctrina de salvo siempre salvo, que los que se pierden es porque nunca fueron salvos. Porque la salvación no está condicionada al hombre, sino que es un don de Dios. Pero yo quiero decir, lo que yo creo es que el que se pierde, el que dice que el que se pierde nunca fue salvo, porque nunca en su corazón aceptó la salvación que Dios le entregó. La salvación no está condicionada al hombre, es un don de Dios. El hombre es sellado por el Espíritu Santo. Pero la voluntad de ceder al pecado o no ceder, la voluntad de aceptar a Jesús como mi Salvador y ponerlo a Él en primer lugar, es mía. Entonces, algunas personas dicen que sellado por el Espíritu Santo y usan como base, sin ellos saberlo, los versículos que se refieren precisamente a los predestinados. Entonces, los destinados para salvación no se perderán jamás, aunque estén plagados de tribulaciones, como dice Hechos 20, verso 18 al 24, y los predestinados para condenación no se salvarán jamás, como dice Judas 1, verso 4, porque los predestinados para condenación jamás son partícipes del Espíritu Santo, como dice Judas 1, verso 19, pero los no predestinados, que son la gran mayoría dentro de la humanidad, aunque sean partícipes del Espíritu Santo, tendrán que mantener la fe para preservación del alma, de lo contrario perderían su salvación. Hebreos 6, verso 4 al 6. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nuestro Señor Jesucristo nos motiva a escudriñar, meditar y evaluar las cosas para poder obtener resultados explícitos y resultados evidentes. En la cita bíblica de Hebreos 6, verso 4 al 6, que es el gran escollo que hay para muchos,
Vamos a hacer un análisis del texto con la finalidad de mostrar que la doctrina de salvos, siempre salvos, mal canalizada por muchos, tiende a que la libertad que tenemos en Cristo Jesús sea usada como mucho para pretexto para hacer lo malo y vienen a ser tropezadero para los débiles en la fe. Primera de Corintios 8, verso 9 al 11 y otros textos más. Hebreos 6, 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué deducciones podemos sacar de este versículo? Primero, se trata de una advertencia dirigida a todos los creyentes. Es una de las tantas amonestaciones que Dios ha manifestado a través de su palabra. Dios, en todas las épocas, siempre ha advertido al hombre de las consecuencias que trae el pecado y la desobediencia a sus leyes. Tenemos muchos ejemplos bíblicos acerca de esto. En segundo lugar, no se refiere a los destinados para salvación, ni tampoco a los destinados para perdición, porque los destinados a condenación jamás, nunca son partícipes del Espíritu Santo, como dice Judas, verso 1, 19. Tercero, se observa que fueron iluminados por la luz de Cristo. La luz verdadera, como dijo el Señor. La luz de Dios en la faz de Jesucristo, como dice Hebreos. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga, hermanos. Cuarto, dice que gustaron del don celestial, o sea, participaron del llamamiento celestial, recibieron el don de la justicia, el don de la fe, porque la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el don inefable de Dios, esta es la fe para salvación nuestra. En quinto lugar, dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, lo cual demuestra que recibieron al Espíritu Santo de Dios, por lo tanto participaron de algún don del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 al 11. Y a la vez estaban sellados con las arras del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22 y capítulo 5, verso 5. En sexto lugar, dice que gustaron la buena palabra de Dios, o sea, participaron de la predicación del Evangelio, la doctrina de Cristo, la comunión, el pan, las oraciones, los ayunos y la esperanza en la gloria, los poderes y las bendiciones de la vida eterna en el siglo venidero. Según dice Lucas, capítulo 18, verso 30. Entonces, hermanos, ¿qué podemos concluir con respecto a este tema? Si la salvación no está condicionada al hombre, sino a Dios, y su garantía está autenticada por la presencia y la llanura del Espíritu Santo en la persona, ¿cómo es posible que Hebreos 6, verso 4 al 6 contradiga esta afirmación? Se supone que no deberían perderse, puesto que fueron hechos partícipes del Espíritu de Dios. Si la salvación no está condicionada al hombre, sino a Dios, entonces ¿de quién depende la perdición? ¿Por qué dice Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Acaso se equivocó Dios? Porque ciertamente hay versículos en la Biblia que garantizan la salvación de los predestinados por Dios. Pero hoy, en días de apostasía, como son estos días, muchos líderes y muchos pastores corrompen la sana doctrina, atribuyéndose para sí mismos, sin la confirmación del Espíritu Santo, los versículos referentes a los predestinados, trastornando la libertad y la fe de los débiles. La doctrina, estimado amigo, del salvo siempre salvo, mal canalizada por muchos, tiende a que a la libertad que tenemos en Cristo sea usada como pretexto para hacer lo malo. ¿Yo puedo pecar entonces? Si soy predestinado para salvación. Pero de esta forma se viene a ser tropezadero para los débiles. Que Dios nos ayude y nos bendiga. No se equivoquen, estimados amigos. Las malas conversaciones, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Como cristianos debemos velar debidamente
Porque así dice la Biblia, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Porque escrito está, como dice la Biblia, sed santos, porque yo soy santo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos ayude, hermanos, para que esta libertad podamos disfrutarla y podamos vivir bajo la bendición de Dios, para que podamos vivir bajo la misericordia de Dios. Hay un hermano en las redes sociales que es Héctor Daniel Rodríguez Solís. Me dice, ¿tú no pecas? Sí, yo soy un pecador. Pero me acojo a la palabra de Juan, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno entre vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Y es por eso que yo debo cuidar mi relación con mi Señor todos los días y procurar por todos los medios no apartarme de la ley de Dios. Pero como soy un ser humano y estoy sometido a diversas tentaciones, de alguna forma de pensamiento voy a pecar. Pero la Biblia me dice que yo tengo abogado para con el Padre. Debo vivir en oración, debo vivir pendiente de mi Señor, y cada acto vil, cada mala palabra que salga de mi boca, yo debo arrepentirme profundamente, transformarme en un hombre que vive arrepintiéndose para poder tener el perdón de mis pecados. Que Dios nos ayude, estimados amigos. Vamos a ir a pasar a un himno. Antes de pasar al siguiente tema, voy a interrumpir esta programación en Facebook para continuar después de la alabanza en la radio. Bendiciones para todos. Vamos a una alabanza.